Buenos días a toda la gente de Chile, de Perú y Colombia. Muy buenas tardes a la gente de Argentina. Esperamos que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Leslie Ucieda y estoy a cargo de todo el desarrollo del panel en Opinando Online. Para que entremos en contexto, les cuento que este webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos a 1 hora. Pueden realizar preguntas durante el webinar, sin embargo, estas van a ser contestadas al finalizar. En el borde superior derecho de sus pantallas van a encontrar una cajita en donde pueden escribir las preguntas. Espero que disfruten de este webinar. Vamos a esperar unos 3 minutos más para que se conecte más gente. Y eso. Mientras tanto, les presento a Paula Contreras. Ella es directora comercial de Opinando Online. Hola, Paula, ¿cómo estás? Paula. Bueno, son las cosas de estar en vivo. Mientras esperamos que Paula se pueda conectar. Hola Leslie, ¿me escuchas? Ahora sí, te escuchamos. Hola, buenos días. Sí. Ahora sí. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Paula Contreras y soy la directora comercial de Opinando Online. Y bueno, primero que nada agradecerles la participación en nuestro webinar sobre mitos y buenas prácticas de las encuestas online. Sabemos que muchos de ustedes, dada la situación actual, están pensando en llevar sus estudios o investigaciones a metodología online, así que esperamos que esta información que les vamos a compartir ahora sea de utilidad y les dé el impulso para iniciar esta transición. Sí. No sé si Paula, estamos listos. Sí, esperemos 2 minutos más para que se conecte más gente y comenzamos, ¿te parece? Bueno, perfecto. ¿Hacemos el traspaso de pantalla? Sí, por supuesto. Ya, Te doy. ¿Listo, Paula? A ver, ahí. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ahí está. ¿Empezamos? Sí, empezamos. Ya. Bueno, empecemos entonces. Parto esta presentación con una frase de Isaac Asimov respecto al cambio, porque pocas cosas hay tan seguras en la vida como que todo cambia. Y claramente los tiempos cambiaron. No hay duda que esta pandemia del coronavirus se ha tomado la agenda este año, afectando todos los espacios de nuestro diario vivir. Cambió la forma en que trabajamos, compramos, nos comunicamos, estudiamos, incluso la forma en que nos relacionamos. La pandemia del coronavirus ha sido el mayor impulsor de cambio global desde hace mucho tiempo, generando nuevos comportamientos y actitudes entre los consumidores. Pero lo bueno al mismo tiempo es que nos da la oportunidad de innovar, de cambiar el rumbo y de replantearnos la forma de hacer las cosas. Hemos tenido que pensar y buscar nuevos caminos, y en esta búsqueda la tecnología y la innovación han sido y serán los factores clave para seguir adelante a pesar de la crisis. Y por supuesto, la industria del marketing research también cambió. Si bien ya desde hace un tiempo se observaba una migración desde las metodologías tradicionales de recolección de información, como encuestas face-to-face o telefónica, a encuestas online, la pandemia del coronavirus aceleró este traspaso al mundo digital, ya que es la única manera de seguir investigando a pesar de las restricciones actuales y la nueva normalidad. ¿Se imaginan, por ejemplo, hoy en día tratar de realizar una encuesta face-to-face en la calle a más de 1 metro de distancia y con mascarilla? Es imposible, ¿no es cierto? Las encuestas online llegaron para quedarse. En el contexto actual, su principal ventaja es que no se detienen, no tienen límites, fronteras ni restricciones. Hoy, en este momento en que las conductas y hábitos de los consumidores están cambiando,
Es vital para las empresas seguir escuchando al consumidor para poder adaptarse y sobrevivir en esta nueva normalidad. Hoy, más que nunca, las encuestas online son la mejor manera de llegar a las personas y saber qué piensan, y nos ofrecen además la posibilidad de hacerlo con mayor rapidez, efectividad y alcance. Pero por supuesto, todo cambio genera temor, angustia, ansiedad, y migrar nuestros estudios desde metodologías tradicionales a digitales no es la excepción. Por eso quisimos hacer este webinar, para derribar todos estos mitos y temores que preocupan a nuestros clientes al momento de pensar en implementar o migrar sus estudios online. Ojalá de alguna manera esta información les sirva para realizar esta transición de la mejor manera posible. Veamos primero qué es un panel. Un panel es una comunidad online de personas que se registran para responder encuestas. Es una comunidad dinámica, viva. Todos los días están entrando y saliendo panelistas, por lo tanto hay un crecimiento y renovación permanente. Lo que hace el panel es anticipar el contacto con las personas, ya que son reclutadas y perfiladas previamente. El reclutamiento es diario. En nuestro caso, reclutamos entre 150 a 200 panelistas por país por día, y las reclutamos con estrategias digitales, que es donde está la gente hoy. Y ahora entonces veamos cuáles son los mitos o temores más frecuentes que nos comentan los clientes cuando les comentamos para migrar sus estudios. Mi cliente no está en Internet, o en Internet se encuentran solo personas jóvenes, hombres por lo general, y de clase alta. Esta es una afirmación clásica en las primeras reuniones que tenemos con clientes. Si revisamos los datos de penetración de Internet en los principales países de Latinoamérica, estas afirmaciones quedan desmentidas de inmediato. Hoy, como vemos, en todos los países tenemos cerca de un 70% de la población o más con acceso a Internet. Además, según Hootsuite, más del 73% de la población mundial están conectados y comparten su tiempo desde un teléfono inteligente o smartphone. Bill Gates decía: si tu empresa no está en Internet, tu empresa no existe, haciendo referencia a que es ahí donde están los consumidores y pasan gran parte del tiempo navegando y realizando distintas tareas. Si hay algo que ha quedado demostrado en esta pandemia, es que los smartphones y las conexiones online son una mano más para el ser humano, una mano, un brazo. Plataformas como Zoom, WhatsApp, aplicaciones de delivery, entre otras, son la forma en que vivimos, nos comunicamos y trabajamos hoy. Es el ambiente natural del ser humano. Y esto, ojo, que se está dando en todos los grupos etarios. Hemos visto cómo incluso nuestros padres y abuelos se han tenido que adaptar a la tecnología para poder comunicarse con sus familias y abastecerse dada la situación actual. Entonces, los clientes sí están en Internet, y por lo tanto es ahí, en su ambiente natural, donde tenemos que buscar sus opiniones, comportamientos y actitudes. Un segundo mito que siempre se comenta es que Internet no es representativo. Al igual que en otras metodologías, lo importante en este caso es hacer un diseño adecuado del estudio para obtener muestras representativas a través de cuotas. Estas cuotas, por supuesto, dependerán del objetivo planteado al crear la encuesta y de la población que se quiere estudiar. Para hacer que una muestra sea más representativa, siempre se puede ponderar cada uno de los segmentos por su peso específico en la población. Un tercer mito que escuchamos siempre es que en las encuestas online la gente miente. Por el contrario, las respuestas en las encuestas online en paneles son más sinceras. Primero, porque le garantizamos el anonimato a la respuesta y no hay un sesgo por la participación de un encuestador. Por eso el panelista es más sincero y responde realmente de acuerdo a sus intereses, preferencias y juicios, sin condicionar sus respuestas según la persona que tiene al frente. Además, hay que tener presente que los panelistas se registran voluntariamente para responder a encuestas y las responde cuando tiene ganas, tiempo y disposición para hacerlo. Por lo tanto, la información que entrega es de mejor calidad. No lo estamos interrumpiendo, no lo llamamos cuando está sentándose a comer o cuando está cocinando. Él decide cuándo responde y por lo tanto su disposición a responder es mejor. Otro clásico mito es que los panelistas, que se piensa que los panelistas son desconocidos y no sabemos quién responde las encuestas. En los paneles de calidad, que estamos conformados según la norma ISO 20252 y las normas de SOMAR, podemos garantizar la calidad, cantidad y veracidad de los panelistas. No son simples bases de datos, y eso que hay que dejarlo muy en claro. Tal como dijimos al principio,
los paneles son comunidades validadas y perfiladas de personas que se registran para responder a encuestas. Por lo tanto, tanto al momento del registro como cuando el panelista responde a una encuesta, realizamos distintos chequeos de identidad como los siguientes. Por ejemplo, confirmación del email para asegurar que la dirección es válida y que pertenece a la persona que completó el registro. Solicitud de documento de identidad y su validación. Chequeo y validación de los datos que entregó al momento de canjear premio. También hacemos validación y chequeo de la dirección IP, validación del dispositivo y el navegador de conexión. Y buscamos siempre que haya coherencia entre la información de género y edad que entrega durante la encuesta y al momento del registro. Adicionalmente, cada vez que un panelista se filtra de una encuesta, es decir, no cumple con las características de la muestra que estamos buscando, este se deriva a una encuesta de perfilamiento, lo que nos permite tener un conocimiento más profundo y acabado del panelista. Otra frase que escuchamos habitualmente es que en un panel siempre responden los mismos. Como mencionamos al principio, los paneles son comunidades vivas de personas. Todos los días están entrando y saliendo panelistas, por lo que un panel está en renovación y crecimiento constante. Además, los paneles de calidad mantenemos un registro completo de la actividad de nuestros panelistas, las encuestas respondidas, las invitaciones enviadas y la actualización de sus perfiles. Por lo tanto, en base a esta información gestionamos el panel y las invitaciones y cumpliendo con lo que dicen las normas de no sobreencuestar al panelista. Otro mito que siempre escuchamos, la gente no responde a encuestas largas online. Aun cuando no es recomendable, vamos a ser súper claros, no es recomendable, los panelistas sí pueden responder a encuestas largas online. Lo importante es que el panelista sea retribuido de acuerdo al esfuerzo realizado y que ojalá las encuestas sean lo más amigables y entretenidas posible. Leslie más adelante nos va a dar algunos tips para lograr esto. Es importante, sí, tener en cuenta que a mayor esfuerzo, mayor debe ser el incentivo y por lo tanto es mayor el costo. Otro mito frecuente es que la gente no responde preguntas complejas o de índole personal o político. Tal como vimos un par de láminas atrás, las respuestas en las encuestas online son más sinceras y de mejor calidad. Las personas responden de acuerdo a sus intereses, preferencias y juicios sin condicionar la respuesta a la persona que tengan adelante. Además, los paneles de calidad tenemos estrictas políticas de confidencialidad en relación a los datos de los panelistas y a sus respuestas, por lo que estos se pueden expresar libremente sin temor a ser juzgados o criticados según lo que respondan. Otro mito que escuchamos siempre, los paneles solo permiten acceder a targets masivos y sencillos. Los paneles de calidad perfilados y validados permiten acceder a muestras de baja penetración e incidencia, ya que invertimos en perfilamiento continuo de los panelistas y además en campañas y estrategias creativas de reclutamiento para acceder a estos targets difíciles. Entonces nos permite, por supuesto, abordar, siempre previo a un análisis de factibilidad, podemos abordar distintos segmentos, no necesariamente tienen que ser masivos y sencillos. Por último, otra frase que se escucha habitualmente es que cualquier panel sirve. Hay que tener mucho cuidado al momento de elegir con qué panel trabajar. Como hemos visto en las láminas anteriores, los paneles serios son regidos por la norma ISO 20252 y por las normas de SOMAR. Y en base a procesos normados, establecemos una serie de controles y validaciones en todas las etapas del proyecto, lo que permite garantizar tanto la veracidad de sus panelistas como la calidad de las respuestas obtenidas. Además, los paneles de calidad tenemos el consentimiento explícito para contactar al panelista y enviarle la encuesta, y invertimos grandes sumas en perfilamiento continuo en nuestros paneles, así como también en creativas estrategias de reclutamiento, para lograr todos los estudios con el menor tiempo, o sea, en el menor tiempo posible, con mayor eficiencia y a menor costo. Y eso, bueno, esos son los mitos que queríamos derribar hasta ahora por lo menos, y los que son más frecuentes al momento de enfrentar, que nos plantean nuestros clientes al momento de enfrentar la decisión de migrar sus estudios online. Ahora Leslie nos dará algunos tips y buenas prácticas para que podamos aprovechar al máximo la ventaja de la encuesta online en paneles y así ustedes puedan llevar sus estudios al siguiente nivel. Adelante, Leslie. Paula, muchas gracias. Primero que todo, bueno, esta soy yo. Quería ponerles la cámara porque
En estos tiempos es necesario que nos veamos y tengamos un poquito más de contacto. Así que, hola, y ahora la voy a apagar para poder continuar con mi parte de la presentación. Entonces, ya con todos los mitos derribados y con las dudas respecto sobre los paneles online ya aclaradas, los invito a ser parte de este cambio. Entendemos que es difícil, como dice la frase, el mundo odia el cambio, sin embargo es el único que ha traído el progreso. Y esta vez los cambios han sido demasiado rápidos. Es el momento de dar el salto, necesitamos avanzar y los invito a todos a que juntos podamos continuar en este proceso y sobre todo con los estudios, en donde quienes están acostumbrados al offline están en todo su derecho a tener dudas y lo importante es que siempre existe una solución. Las encuestas online llegaron para quedarse y a continuación le voy a entregar algunos tips. ¿Para qué? Para que tus estudios tengan el éxito esperado y el panelista tenga un viaje excepcional. Porque todos queremos que los estudios funcionen, queremos tener respuestas, y en el mundo digital, en donde no existe un interlocutor como en una encuesta presencial o telefónica, tenemos que aplicar esa magia que despierte el interés de las personas, tenemos que hacer que la encuesta sea amistosa con los encuestados, por lo tanto, hay muchos factores que dependen de ello. Para que entremos en contexto, vamos a partir con la siguiente pregunta. ¿Cuántos correos recibimos al día? Esto depende netamente del número de suscripciones que tengamos en distintos sitios web, porque nosotros buscamos información y a cambio de esa información entregamos nuestros datos para poder recibir newsletter o porque realizamos una compra para descargar algún documento que sea de nuestro interés, etc. A esto sumemos los correos que recibimos por la vía de anuncios pagados. Personalmente hay días en los que yo recibo más de 150 correos con fines promocionales. Para que se hagan una idea, en el mundo se envían y se reciben más de 236.000 millones de correos electrónicos por día. Y ahora ustedes se pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con las encuestas online? Mucho, porque las encuestas online las enviamos a través de correos electrónicos y el desafío es poder resaltar entre todo el bombardeo de correos promocionales. Son 5 segundos lo que dura la atención media de un usuario frente a un estímulo en Internet. No obstante, tenemos un punto a favor. En un panel online o comunidad online, se cuenta con personas dispuestas a responder con atención focalizada, ya que está prestando atención a un determinado estímulo, en este caso la encuesta que recibió. Para eso tenemos una receta. Bueno, baila cocinero. Eso, muy bien. Encuestas a la online. Una invitación con un asunto wow, un cuerpo de correo wow, una encuesta que se pueda contestar desde cualquier dispositivo, gramática y lenguaje a la online, elementos llamativos dentro de la encuesta y también que tenga un tiempo de encuesta razonable. ¿Creen que es mucho? No te preocupes, keep calm y sigue estos consejos. Así lo hacemos en Opinando Online. Un asunto de correo wow. El asunto de la invitación a contestar la encuesta debe ser atractivo. Es el primer momento que tenemos con el panelista y así lo hacemos nosotros. Somos breves, no más de 6 palabras en el asunto del correo, porque la verdad es que no se ve más que eso en dispositivos móviles. Usamos verbos de orientación a la acción. Hay que incitar a que contesten la encuesta y los verbos son nuestro mejor aliado. Transmitimos sensación de urgencia para que sepan que existe un plazo para responder y no queden fuera del estudio. Usamos lenguaje conciso. Las personas no están para buscar significado en el diccionario, sobre todo pensando en que tenemos 5 segundos para conquistar a un usuario en Internet. Personalizamos el asunto incluyendo el nombre de la persona. Un correo que lleva el nombre de la persona aumenta la tasa de apertura significativamente y además pensarán que les estás escribiendo tú. Usamos emojis. Permite que el correo destaque por sobre los demás, lo hace más cercano, más sexy, más cool, eso sí, sin excederse, o si no puede caer en spam. Escribimos un encabezado de correo previo, que no se repita con la línea del asunto. 40 a 100 caracteres en donde tenemos la posibilidad de explicar de qué se trata la encuesta y lo pueden ver antes de que abra el correo. Utilizamos un nombre del remitente para que dé la sensación de seguridad. Cuando la persona ve que hay alguien detrás de la pantalla escribiéndole, genera la instancia de que pueda existir un diálogo con esa persona en caso de dudas. Un cuerpo de correo de rockstars. ¿Y cómo lo hacemos en Opinando Online? Saludamos al panelista por su nombre. Agradecemos desde el primer momento por su disposición a contestar. Recuerden que ya abrieron el correo. Ahora tenemos que acercarnos, establecer el tono que tendrá la encuesta.
Evitamos enviar correos de solo imagen. Ojo con esto, porque puede ser tentador crear mensajes conformados solo por una imagen grande, como si se tratara de un aviso publicitario para medios tradicionales como periódicos o revistas. La elaboración de los mensajes de email marketing es muy distinta. Determina la forma en que se despliegan a la vista del lector. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, hay algunos lectores que no muestran las imágenes. Outlook, por ejemplo, generalmente bloquea por sí sola las imágenes. Y también hay personas que bloquean la descarga de imágenes automáticas. Eso permite que no lea el mensaje por ningún motivo. Entonces, esto hace inútil todos los esfuerzos que se hagan. Los correos con solo imagen, además, se van a spam, generalmente. Lo ideal es una relación entre 40% imagen, 60% texto y que la imagen además tenga al menos 600 píxeles de ancho. Las imágenes también pueden tardar en cargar por mala conexión. En el cuerpo del correo, además, tenemos que poner no más de 20 líneas, evitando textos demasiado largos. Internet, al convertirse en nuestro medio universal, nuestros cerebros ahora están adaptados para recibir información de manera muy rápida y en pequeñas porciones. Por lo tanto, debemos ser breves, directos, precisos, transparentes. Informar el tema de la encuesta. Para facilitar el proceso del objetivo del estudio, si el encuestado o panelista tiene conocimiento de la importancia de su opinión sobre el tema de la encuesta, es mucho más fácil obtener su compromiso de completarla con respuestas más confiables. También se debe informar cuál va a ser el incentivo, porque así va a contestar con muchas más ganas. Se debe informar de las condiciones de conexión, recordarles que deben tener una conexión estable, ya que hay algunas encuestas que tienen la particularidad de que una vez iniciadas deben ser finalizadas sí o sí en ese momento y no hay más oportunidad para volver a contestarlas. Comunicar horarios de cierre y duración de la encuesta para establecer nuevamente el sentido de la urgencia. Lo más importante, tenemos que ser transparentes. En Opinando Online somos transparentes. Incluimos una declaración de privacidad de datos y condiciones legales. Entonces, la introducción de la encuesta es nuestro momento de la verdad. Es ese instante que representa la decisión de nuestros panelistas sobre si contestar o no contestar la encuesta. Ahora, también existen otros métodos de envío de encuestas, como por ejemplo el uso de aplicaciones o mensajes de textos, en donde también todo este tipo de información se debe comprimir a un mensaje mucho más breve, pero bajo la misma tónica de Rockstar. Las encuestas online deben tener una voz. A diferencia de las encuestas face-to-face o de las encuestas telefónicas, aquí no hay un interlocutor que dirija la encuesta. Las encuestas online, al ser autoadministradas, básicamente se deben asimilar a una conversación real o bien hacer que el panelista sienta que cuando está leyendo las preguntas en sus cabezas, escuchen la voz de un alguien haciendo esas preguntas. Aquí es en donde, por ejemplo, nosotros necesitamos que nuestros clientes se pongan en sintonía. Es súper importante esta parte porque aquí ya se hicieron todos los esfuerzos para que el panelista tenga la encuesta, la quiere contestar, pero si hace clic y va a una encuesta que en realidad es muy aburrida o no está en el mismo tono, se pierde toda la línea comunicacional y eso desmotiva mucho a los participantes. Una encuesta mal redactada es como una película mal doblada. No sé si ustedes han visto películas que son pésimamente dobladas, la verdad, y llega a ser ridículo. Ahora no les voy a mostrar una película mal doblada, pero es un ejemplo similar. Oh, maldita sea, jugaron como unas niñitas. Fue culpa de Mackenzie, se perdió demasiadas oportunidades. ¡Cállate, tonto! Oh, vete al diablo, Mackenzie. Basta. Detengan el sinsentido y jueguen como hombres, buenos para nada. Bueno, asimismo, cuando uno lee una encuesta y no está en el lenguaje natural de la persona, es exactamente este mismo ejemplo. Este es un spot publicitario de una marca de pizza bastante reconocida en Chile, y en el remate dicen que por suerte hay pizzas que hay pizzas bien dobladas. Claramente la discusión en este camarín después de un partido en ningún caso sería en ese tono. De hecho, llega al punto de vista de verse ridículo. A nosotros nos encantaría decir que por suerte hay encuestas que se pueden redactar bien y que puedan tener una voz acorde al target que se dirige, de principio a fin. Sobre todo cuando las encuestas son de un país a otro. Nos comunicamos usando el lenguaje y acorde al país. O de lo contrario, el panelista también lo va a leer como algo ridículo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, según nos han comentado algunos panelistas de Chile, que en algún momento se han querido registrar en otros paneles y les preguntan por distrito. Y aquí en Chile no se usa el distrito.
Exactamente lo mismo que una mala traducción o un texto o un mal doblaje de película. Oh, maldita. Se quería repetir, es que es muy bueno. Bueno, lo que debemos tener a la hora de construir un cuestionario. Que sea entendible. Lee tu pregunta en voz alta. ¿Lo podría entender el segmento al que va dirigido? Las preguntas siempre se deben adaptar al punto de vista de quién las va a contestar. Entregar todas las opciones de respuestas. Si no existe un no sé o un no aplica, estamos obligando al panelista a que conteste algo que no corresponde a su opinión, sesgando los resultados. Aleatoriza tus opciones de respuestas. Así evitamos posibles sesgos y se pueden detectar patrones de comportamiento con las respuestas, por ejemplo. Por ejemplo, si una persona está contestando y solamente contesta la opción 1 y va pasando rápido, esas son respuestas que finalmente no tienen sentido y aleatorizando la respuesta se evitan este tipo de casos. Hay que revisar la ortografía y la gramática. Una tilde o una coma puede marcar la diferencia. Los encuestados pueden entender una cosa distinta a la que se pregunta y proporcionar información que no será de utilidad, afectando directamente el resultado del estudio. Y nuevamente, lee tu encuesta en voz alta y se van a dar cuenta de que existen más detalles de los que pueden creer. Finalmente, una vez programada la encuesta, hay que testear siempre en dispositivos mobile. Alrededor del 60 al 70% de las personas que contestan encuestas en paneles es en mobile, así que eso es lo principal, probarlo por ahí. Otro ejemplo, la diferencia de la coma. No huele a gas, no huele a gas. Entre ambas frases hay un boom de diferencia. Así que ese boom, nosotros no queremos incendios en los estudios, se puede solucionar antes de que ocurra. ¿Qué significa esto? La redacción de las encuestas es vital. Hay que ponerse en los zapatos del encuestado. Para ello es imprescindible que el lenguaje sea cercano, coherente durante todas las encuestas. Hablamos su lenguaje, esto quiere decir que nos comunicamos usando el lenguaje que usa el segmento al cual nos dirigimos y así generamos obtener la confianza del panelista. Súper importante, evitemos tecnicismos o terminologías que no sean del lenguaje común y corriente. Que las preguntas sean fáciles de interpretar y que haga que los encuestados puedan responder sin problemas. Les dejo esta pregunta. ¿Por qué una persona que no entienda nada de la industria, de la investigación de mercado o marketing, debería saber lo que significa NS/NR, que es no sabe, no responde? Perfectamente se puede reemplazar por un no sé. Lo mismo con RM/RU, que en algunas encuestas sí lo ponen, que RM es respuesta múltiple, y pueden reemplazarlo por un puedes ingresar más de una respuesta. O RU, que es respuesta única, puedes ingresar solo una respuesta. Una vez, una conocida que estaba contestando una encuesta me preguntó qué era una tienda de conveniencia, porque le apareció una pregunta sobre eso. Imagínense la cantidad de personas que no saben lo que significa y no tienen por qué saberlo. No es su obligación saberlo. No tienen la menor idea de cuántas veces he leído cuestionarios en donde se utilizan términos que no están incorporados en el lenguaje común. Preguntemos en simple, no demos por hecho que la persona que va a contestar sabe a qué nos referimos específicamente cuando preguntamos algo, solo porque la persona que redactó la encuesta le es natural y cree que si él lo entiende, asume que todos los van a saber. Con respecto a al tú o usted, bueno, eso depende del segmento al cual nos dirigimos. Yo entiendo que en Colombia todos se tratan de usted, pero si a mí, por ejemplo, me llegan a decir usted, es como que me trataran de vieja. Así de simple. Pero bueno, si mi hija me trata de usted, entonces en Chile nos tratamos más de tú. En Colombia yo sé que es de usted y en Argentina vos. Bueno, no se olviden también otro punto importante, las encuestas que van dirigidas a mujeres y hombres. Todavía está todo en formatos hombres. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho se siente con el servicio entregado por la empresa X? Satisfecho. ¿Y dónde quedamos las qué tan satisfechas con el servicio entregado por la empresa? Ese es un ejemplo. Entonces tratemos de dirigirnos a ambos segmentos. Las parrillas, las famosas parrillas o las grillas, depende del país, déjalas para el asado o déjalas para la barbacoa, depende del país. El máximo recomendado en parrillas es de 10×8. Esto es la recomendación de nuestro ingeniero de sistemas, Moisés Rodríguez. Un saludo para Moisés. Es la recomendación que él me dio. Se adapta perfectamente en mobile, como pueden ver en la imagen.
Parrillas muy extensas significa peligro. No son responsivas, aumentan la tasa de abandono, los panelistas se frustran, el scroll en el celular es demasiado extenso, baja la calidad de la información. Menos textos, más imágenes. Recuerden que somos más visuales que textuales. Tenemos que incluir videos, tenemos que informar al encuestado que active el sonido, o en el caso contrario, si el estudio no requiere que sea con sonido, se pueden agregar subtítulos. Las escalas de valoración también tienen que ser con emojis o iconos que reflejen el sentido del panelista. Recuerden que nosotros ya nos comunicamos 100% por WhatsApp prácticamente y usamos emojis, sticker, GIF. Entonces, comuniquémonos de esa forma, la gente lo entiende. Utilicemos estímulos de buena calidad que se puedan reproducir sin problema los videos, por ejemplo, o que las imágenes también se puedan descargar sin problemas y que tengan buena calidad. Siempre, 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 nuevamente, realiza pruebas de programación en mobile. Para navegar tranquilos necesitamos coordinación. Cuando ya estamos en campo, lo importante es que naveguemos tranquilos. No debemos asegurar del que el cuestionario esté ok antes de salir a campo. Nos debemos asegurar, disculpen. Cualquier cambio sobre la marcha tiene como resultado una mala experiencia para quienes contestan. Se debe tener en cuenta que el trabajo de campo se debe detener, al panelista se le cae la encuesta y que esos cambios deben ser solicitados cuando hayan pasado algunas horas por lo menos. No cuando recién se lanza el estudio, porque ese es el momento en que existe la mayor tasa de respuesta. Cuando la programación se realiza de forma externa, también es necesario coordinar los cierres de cuotas, los redireccionamientos y los cierres de campo. Muchas veces ocurre que se realizan envíos y como la programación es externa, se desconoce si ya se cerró el campo y las tasas de reclamo aumentan porque ellos ingresan a la encuesta y no hay nada para contestar. Honestamente, nosotros desde Opinando Online preferimos hacer sobremuestra antes de tener a un panelista disconforme. ¿Encuestas largas o encuestas cortas? He ahí la cuestión. Antigua la pregunta, ¿cierto? La tendencia es querer realizar una encuesta con la mayor cantidad de preguntas posibles, porque se asume que si el panelista accede a contestar la encuesta, con eso ya lo tenemos todo. Pero recuerden, atención de 5 segundos, encuestas autoadministradas. Y el tiempo es el precio del mañana. No es conveniente exprimir demasiado a una persona para contestar. Lo único que logramos con esto es incrementar la tasa de abandono, el porcentaje de gente que deja sin terminar una encuesta. Después de los 20 minutos, la calidad de respuesta disminuye. Es súper complejo conseguir que un panelista permanezca más de 20 minutos completando una encuesta, por lo que también existen programaciones en donde el encuestado puede retomar la encuesta más tarde sin que se pierdan las respuestas que ya entregó. Y las encuestas muy cortas desmotivan al participante porque creen que sus respuestas no son importantes. Entonces le vamos a preguntar a don Juanito, les presento a don Juanito. Don Juanito, ¿cuál es la duración recomendada por usted de una encuesta? 5 a 15 minutos, lo dice don Juanito. Nosotros le creemos a don Juanito. Otra pregunta súper importante es, ¿cuál es el mejor horario para enviar una encuesta? ¿De qué depende? Bueno, aquí Jarabe de Palo nos respondió, depende, con su canción. Bueno, muchas veces se insiste bastante en iniciar el trabajo de campo un viernes en la tarde o en la noche, por ejemplo, con estudios, y en algunos casos sí puede ser una buena idea para aprovechar ciertos segmentos, pero en otras oportunidades puede ser verdaderamente un arma de doble filo, porque la gente se puede molestar por recibir encuestas muy tarde, y adicionalmente tenemos que entender que los paneles tienen mucha velocidad. Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de 120 a 180 casos, y el cuestionario se tiene muy tarde, lo más probable es que si se espera el lunes en la mañana, las encuestas van a estar igualmente en un tiempo muy corto. Bueno, salvo que sea un flash y el flash tiene que salir de inmediato. Ahora, ¿cuál es el mejor horario? Depende del target al cual se dirige. Si la persona que tiene que contestar encuestas es una persona que trabaja en oficina, por ejemplo, y sale a las 6 de la tarde, lo más recomendable es que le enviemos la encuesta a las 6:15. O si la persona es un dueño o dueña de casa, lo más recomendable es que se la enviemos a mediodía. Así que muchas gracias a Jarabe de Palo por auspiciar este espacio. Ya no, bueno, para
para finalizar ya, para asegurar la respuesta de los panelistas, los tratamos con amor. La confianza es clave. Cuando un estudio sale a campo, tiene que haber soporte en campo. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, la encuesta tenga un error de programación, los panelistas son los primeros en avisar. Y porque los panelistas también tienen muchas dudas. Tenemos que responder a todas sus dudas en cuanto a los incentivos, preguntan por los sorteos, preguntan cómo pueden canjear sus puntos. Y finalmente, otro punto importante es entregar los incentivos prometidos con rapidez. Si nosotros entregamos lo que prometemos a estas personas, a esta comunidad online, van a estar siempre pendientes y disponibles para contestar todos los estudios que aparezcan en el camino. Ahora, prepárate, haz tu golazo con encuestas online y lleva tus estudios al siguiente nivel. Con esto he finalizado mi parte de la presentación. ¿Paula? Aquí estoy. Excelente, Leslie. Muchas gracias. Con estos tips sencillos y fáciles de implementar, estoy segura que nuestros clientes están listos para dar el paso y migrar sus estudios de offline a online. Ahora vamos a revisar algunas de las preguntas. Tenemos tiempo todavía, así que vamos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho. Paula, ¿te voy a ceder el control? ¿Perdón? Sí, que te estoy cediendo el control. Bueno, estas son las cosas en vivo. Dame un segundo. Ahí estamos. Sí, bueno, como les decía Paula, ahora vamos a aprovechar de contestar a sus preguntas. Por aquí tenemos varias. Vamos con la primera. Deme un segundo que estoy leyendo sus preguntas. Preguntan, Paula, ¿cuál es la tasa de churn de un panel? Ah, ya, perfecto. Bueno, para los que no saben, porque es un término medio técnico, la tasa de churn es la tasa de abandono o cancelación de la suscripción o membresía en general, digamos, y también se da en un panel. En el caso de Opinando Online, la tasa de churn es cercana al 15% promedio mensual. Lo bueno, por eso decía, esto, como los paneles están en constante renovación y crecimiento, hay gente permanentemente registrándose y gente saliendo, por lo tanto, igual hay un recambio dentro del panel. Ya. Sí, mira, voy a aprovechar de contestar una pregunta que nos pregunta si solo hacemos estudios cuantitativos. En este momento tenemos dos, Paula, si lo quieres contestar tú, tenemos dos preguntas. Nos preguntan si solo hacemos estudios cuantitativos. Hacemos estudios cuantitativos y reclutamiento online para estudios cualitativos. Es decir, nosotros podemos proveer los grupos, los minigrupos, los grupos, las comunidades online que son reclutadas desde nuestro panel. Y también, si lo desean, también podemos proveerlos de la plataforma. Por lo tanto, no son solo estudios cualitativos, sino que también reclutamiento online para estudios, perdón, no son solo cuantitativos, sino que reclutamiento online para estudios cualitativos también. Estamos esperando más preguntas. Ah, mira, aquí hay una pregunta, la voy a contestar yo, Paula. Bueno, Preguntan, adelante. ¿cómo se asegura el sondeo o profundización de una pregunta? Bueno, lo que nosotros hacemos se refuerza la instrucción en la misma pregunta y se restringe el campo de respuesta a un número mínimo de caracteres donde si la respuesta es muy breve, el encuestado recibe un mensaje de alerta que debe complementar su respuesta. También se pueden bloquear ciertas palabras en el campo de respuesta como bien, mal, nada, etc. Otra pregunta, dice, ¿un panelista pertenece exclusivamente a un solo panel o puede participar en más de un panel? Los panelistas pueden participar en más de un panel. El estar registrado en otro panel no es una limitante al momento de inscribirse en otro, digamos. Por lo mismo, debido a que en muchas ocasiones los paneles podemos ser complementarios, es decir, trabajamos en conjunto en el mismo estudio, es importante que al momento de que se hagan estudios multipanel, se debe realizar un proceso de revisión de posibles duplicados para eliminar a aquellos panelistas que pudiesen haber contestado la encuesta más de una vez en distinto panel. ¿Ya? Y en estos casos nosotros sugerimos agregar algunas preguntas de identificación, por ejemplo, fecha de nacimiento, sexo, comuna, que permiten identificar fácilmente si se trata de la misma persona.
Otra forma de trabajar que a veces le sugerimos a los clientes es que asignen distintas cuotas o distintas muestras a distintos paneles, en el fondo, y así se evitan que se dupliquen. Nos preguntan también cómo se puede hacer una grilla o parrilla en encuestas online para reducir el impacto. Bueno, si bien no es recomendable, separar en varias pantallas es la solución. Repetir cada ciertos atributos los encabezados que van en las columnas o incluso presentar una de las evaluaciones como preguntas independientes. También nos preguntan cómo se debiese trabajar la migración de un proyecto offline a uno online. La verdad que la forma de trabajar es la misma cuando estás migrando entre cualquier técnica, digamos. O sea, por ejemplo, si migramos de un presencial a un telefónico o a la inversa, lo ideal, estoy hablando en un mundo ideal, es realizar un proceso de transición, ojalá al menos de un par de olas, en que estudios se miden en paralelo por medio de las dos técnicas, de manera que nos permita analizar las brechas y así realizar las calibraciones necesarias entre las escalas y resultados. Hay que tener claro que cuando tú cambias de metodología, los resultados absolutos van a cambiar, pero la tendencia en general se mantiene. Estamos revisando más preguntas, de todas formas, si no las alcanzamos a contestar todas, nosotros les vamos a enviar un documento con todas las preguntas que ustedes realizaron durante este webinar. Paula, ¿quieres seleccionar alguna pregunta tú? Por ejemplo, bueno, aquí también nos preguntan cómo lo hacemos para mantener la información del panelista actualizada. Esto es bastante sencillo. La verdad que cada vez que un panelista responde una encuesta, sus datos demográficos son validados y o actualizados. Por lo tanto, están en actualización permanente. Bien. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué son los redirects? Entonces, bueno, los redirects son parámetros o caracteres que se incorporan automáticamente en el link de una encuesta que no pertenece directamente al panel. Esto es generalmente cuando las encuestas son programadas externamente. Y para que los paneles sepan cuando un entrevistado se va filtrado o pertenece a una encuesta con cuota full. Lo que permite el redirect en el panel es que se pueda derivar a ese entrevistado a otra encuesta como de perfilamiento y no termina abruptamente la participación del panelista. Eso es básicamente. ¿Otra? Sí, ¿cuántos panelistas tenemos, Paula? Nos preguntan. Bueno, depende del país. Los 4 países. A ver. Voy a hacer lo aproximado. En Chile estamos alrededor de los 135.000. En Perú estamos cerca de los 42.000. Y en Colombia estamos cerca de los 35.000. En Argentina estamos todavía en etapa de reclutamiento. Ahí, bueno, tú Leslie, tienes la información, pero estamos en etapa de reclutamiento, así que todavía no ofrecemos el servicio, pero esperamos hacerlo en el futuro muy cercano. Paula, nos preguntan si estamos certificados con la norma ISO 20252. Estamos en proceso de certificación. La verdad que nuestra intención era certificarnos este año, pero dada la situación actual, la verdad que es como un poco difícil sino que hacer la certificación, digamos, porque como estamos con teletrabajo, nosotros de hecho desde marzo que estamos con teletrabajo, ser una empresa de origen digital, la verdad que no tiene mucha complicación, pero sí en este tipo de trámite en el fondo. Así que esperamos en la medida que esta pandemia nos vaya liberando de poder certificarnos lo antes posible. Sí, nuestros procesos están constituidos bajo esta norma desde el principio, anteriormente la 26.000 y tanto, que era la norma que regía los paneles. Nuestros procesos están constituidos bajo estas normas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es hacer la auditoría y certificarnos. Bueno, y el resto de las preguntas nosotros se las vamos a enviar vía correo electrónico. Vamos a seguir en contacto, así que muchas gracias por haber participado de nuestro webinar, de verdad lo hicimos con harto cariño. Y eso, no tengo mucho más que decirles. Ojalá salgamos pronto de esta pandemia y nos volvamos a abrazar. Sí, ahí la idea es ojalá que nos podamos conocer con muchos de los clientes que tenemos fuera. Y por supuesto, los dejamos invitados a futuros webinars que estaremos comunicando por nuestras redes. Y
En caso de cualquier duda o requerimiento, por favor, no duden en contactarnos. Nosotros tenemos la mejor disposición para acompañarlos en este proceso. Así que saludos a todos y que tengan un lindo día. Acá por lo menos Santiago está soleado, así que es bastante agradable. Sí, soleado. Hay un lindo día. Muchas gracias, que estén todos muy bien y estamos en contacto. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, chao.